Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Hoy vamos a hablar de avances tecnológicos a lo largo de la historia y cómo han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con diabetes tipo 1. Soy Gabriela Mendonca, licenciada en nutrición, y te invito a que compartamos experiencias en diabetes. Leo tus comentarios. Pensemos que hace poco más de un siglo se pudo extraer insulina. Se pudo aislar la insulina para ser utilizada como medio de tratamiento en pacientes con diabetes tipo 1. Previo a eso, los pacientes con diabetes tipo 1 tenían una sobrevida muy corta, duraban tal vez un par de años con dietas, y llamaban las dietas del hambre, eran dietas muy bajas en calorías, aprovechando algo de secreción de insulina que pudiese haber en el páncreas, pero la calidad de vida realmente no era buena, no había un tratamiento. Detengámonos un momento a pensar en la importancia de tener un tratamiento. ¿Cuánto daríamos por tener un tratamiento? Bueno, la buena noticia es que el tratamiento en la diabetes tipo 1 existe y cada vez está más optimizado. Cada vez vamos imitando de mejor manera el trabajo del páncreas. Cuando se empezó a utilizar insulina, imagino que las salas pasarían de ser las salas de la muerte a las salas de la vida. Se empezó a entender la vitalidad de esta tremenda hormona que es la insulina, las funciones que tenía en nuestro cuerpo. Previo a eso se pensaba que la diabetes tipo 1 era una enfermedad de origen renal por las grandes pérdidas de glucosa que tenía el paciente, la glucosuria, ¿se acuerdan? Glucosa en la orina, que los pacientes tenían a través de la orina, y el estado de desnutrición en el que caían. Cuando se empieza a usar la insulina, los pacientes empiezan literalmente a recobrar vida. Las insulinas fueron optimizándose. Se extrajo insulina, en primer lugar insulina bovina, posteriormente insulina porcina, hasta que se hicieron insulinas muy parecidas, idénticas a la insulina humana. El gran problema era la velocidad de acción de la insulina y lo difícil que era compatibilizar eso con las necesidades del cuerpo. Entonces lograron a lo largo del tiempo hacer más lentas y más parejo el efecto de las insulinas basales y hacer más rápidas y más acorde con la velocidad de absorción de los alimentos en el cuerpo las insulinas rápidas. Más lentas y parejas las lentas, más rápidas y eficaces las insulinas rápidas. Esto nos permitió casi imitar el trabajo del páncreas. Otro avance grandísimo han sido los sistemas de monitoreo de glucemia, es decir, cómo nos medimos el azúcar en la sangre. Había insulina, pero no había una forma práctica, al menos, de saber cómo estaban nuestros valores de glucemia, es decir, de azúcar en la sangre. Yo tenía aproximadamente 7 años cuando conocí el primer monitor de glucemia que uno podía tener en su domicilio. Este monitor de glucemia era un aparato bastante grande que llevaba un tiempo, si mal no recuerdo, como unos 5 minutos demorabas en medirte la glucemia, había que lavarlo, secarlo, llevaba un su exceso, el aparato se solía descalibrar, había que calibrarlo, pero ya era la forma de tener el monitoreo, el automonitoreo, es decir, tener el monitoreo de la glucosa en casa y tener a tiempo real el valor de glucemia. Un avance grandísimo. Antes de eso, podíamos saber qué glucosa habíamos tenido en sangre aproximadamente cuando nos medíamos la glucosuria. Es decir, podíamos, por las tiras reactivas, medirnos en orina, saber qué valor aproximado tuvimos de glucemia hace un par de horas. Es decir, el delay era muy grande, la velocidad de las insulinas no ayudaban, entonces era muy poco el tiempo que uno podía estar realmente dentro del rango. Las hemoglobinas glicosiladas, que es el valor de laboratorio que nos sirve para ir monitoreando nuestro control metabólico cada 3 meses, eran elevadas porque, sinceramente, andábamos a ciegas. Bien, de las tiras de orina y midiendo la glucosuria, pasamos a poder medir a tiempo real, con alguna demora, pero a poder medir en tiempo real la glucemia. Ya no dependíamos de ir tantas veces al laboratorio. Íbamos al laboratorio solamente para controlar cada 3 meses o el tiempo que el médico le indicaba la hemoglobina glicosilada y el resto de los parámetros del laboratorio. No excluye este laboratorio, pero ya tenemos la comodidad de poder contar con una forma real y bastante exacta
de medir la glucemia en la sangre. Hoy ya se puede saber la glucemia a lo largo de las 24 horas. Ya puedo tener un monitoreo continuo de mi glucosa y por ende, y con las mejoras en las velocidades de acción de la insulina, puedo tomar decisiones más certeras con respecto a mi tratamiento. Otro grandísimo avance han sido los infusores de insulina. Lo que permite un infusor de insulina, no solo pincharlo menos veces al día, sino tener una administración continua de insulina. Y otra vez esto termina siendo más fisiológico, es decir, yo puedo adaptar en los primeros infusores de manera manual las dosis de insulina basal o lenta a lo largo del día. En horarios donde tiendo a tener, por ejemplo, más hipoglucemias, puedo bajar la dosis de insulina, y en horarios donde mi cuerpo naturalmente requiere más insulina, puedo dosificar esa insulina también. Puedo tomar mejores decisiones frente a la actividad física, puedo indicarle a la bomba que deje de administrar la insulina por un determinado tiempo, 1 hora, 2 horas, lo que necesite si tengo una actividad física muy intensa. Pero hasta ahí, hasta esos momentos fueron de administración manual. Es decir, uno tenía que tomar decisiones junto con el equipo médico, pero en definitiva la intervención humana era muy grande. A medida que los sistemas de infusión de insulina fueron mejorando y fueron avanzando, ya el paciente empezó a tomar menos decisiones. Lo que se busca es automatizar los sistemas de administración de insulina. Entonces, se ha logrado automatizar la administración de insulina basal y que solo quede en manos del paciente el conteo de hidratos de carbono, es decir, calcular cuántos hidratos de carbono voy a consumir. Podés mirar mi video de conteo de hidratos de carbono, que está muy interesante. El infusor de insulina me ayuda a calcular el bolo de insulina, es decir, la cantidad de insulina que yo voy a necesitar para metabolizar los hidratos de carbono que voy a consumir y a corregir una glucemia previa que en todo caso no haya estado óptima. Pero ya la intervención termina siendo cada vez menor. Esto repercute directamente en la cantidad de hipoglucemia, es decir, de descenso de glucosa en sangre que uno tiene a lo largo del día, porque los sistemas de infusión de insulina son capaces de suspender el suministro de insulina cuando detectan una oscilación brusca hacia abajo de la glucemia, un descenso brusco de la glucemia. Es decir, la glucosa empieza a bajar, la glucemia empieza a disminuir. Cuando el infusor de insulina detecta que la glucemia empieza a bajar, suspende el suministro de insulina por el tiempo suficiente para lograr evitar la hipoglucemia. ¿No son 100% efectivos? No, a mi criterio no lo son, pero ayudan mucho, sobre todo las hipoglucemias nocturnas. En mi experiencia, siempre me molestaron mucho las hipoglucemias. Nunca me molestó pincharme, nunca me molestó sacar una gotita de sangre del video para medir la glucosa, pero sí la sensación de las hipoglucemias también requieren un capítulo aparte. Cada uno tiene sus vivencias con las hipoglucemias, pero para nadie son agradables. Estos sistemas de infusión de insulina combinados con el monitoreo continuo de la glucosa logran reducir muchísimo estas hipoglucemias. También se ha avanzado muchísimo en el tratamiento de las complicaciones crónicas. Lesiones no solo por la mejora en el tiempo que uno tiene sus glucemias en rangos saludables, sino por el tratamiento de las complicaciones. No siempre se pueden evitar las complicaciones, sobre todo para aquellas personas que hemos tenido muchos años con tratamientos que en su momento eran avances grandísimos, pero eran muy rudimentarios en comparación a los tratamientos que tenemos ahora. Entonces, complicaciones puede haber, pero tener avances en el tratamiento de esas complicaciones también es una genialidad. No podemos vivir sin diabetes, pero sí podemos hacer nuestra realidad más feliz.